Yo creo que llegó el momento de una entrevista muy interesante y muy importante para todos porque creo que es raro en la familia dominicana que no haya alguien que esté sufriendo alguna enfermedad relacionada al corazón. Y nosotros tenemos aquí a la doctora Mónica Rosario, médico especialista en cardiología y cardiopatía congénita en adultos. Así es que, Mónica, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y creo que es pertinente. Nosotros venimos de un proceso de pandemia y ya están los datos que se pueda mostrar si la pandemia provocó que más personas estén sufriendo de enfermedades que tengan que ver con el corazón. Bueno, estadísticas nacionales no tenemos. Hay algunos estudios en marcha de qué tanto el COVID pudo afectar o no la estructura cardíaca. Sin embargo, en la práctica del día a día sí vemos un incremento de arritmias posterior al proceso inflamatorio que produce el COVID, la presencia de dilatación, o sea, lo que en el coloquio se conoce como agrandamiento del corazón, secundaria a una miocarditis, a una inflamación que puede producir el virus en el propio músculo cardíaco, y esas secuelas cardiovasculares sí la vemos. Igual descompensación de pacientes diabéticos posterior a la infección del COVID. Este tipo de entidades sí que la vemos con mucha frecuencia en la consulta posterior al paciente haber tenido una infección por COVID. En algún momento, doctora Mónica Rosario, se tenía entendido que las enfermedades del corazón cardiovasculares eran que le daban a la persona de cierta edad, 50, 45, etcétera. Pero hemos visto cómo de aquí a esta parte se han presentado enfermedades de esa naturaleza en jóvenes. ¿Cuáles son los síntomas que se presentan que pueda llamar la atención de una persona joven o adulta para ir y chequearse su corazón al médico y evitar que un paro cardíaco le quite la vida? Bueno, habitualmente solíamos invitar al paciente mayor de 40 años a acudir a una consulta de primera vez. Año por año estamos bajando esa escala y ya hemos dejado una línea abierta a presencia de síntomas, pero también a composición física, a hábitos del estilo de vida, para que el paciente que tenga estas acuda a una consulta. Es decir, sobrepeso y obesidad, que en el Caribe, bueno, los latinos comemos bien rico de sabor, entonces la obesidad y el sobrepeso es muy común en toda Latinoamérica, y últimamente el ritmo de vida muy acelerado, comer desorganizado, ha incrementado la obesidad. Entonces todo paciente en sobrepeso debe tener una evaluación cardiovascular. El consumo de sustancias, drogas ilícitas, el consumo de tabaco, que predispone al desarrollo de enfermedades cardiovasculares como hipertensión, disección de aorta, ruptura de la aorta, agrandamiento de la aorta, que es la arteria que lleva la sangre a todo el cuerpo, la principal arteria que se conecta al corazón. Entonces también invitamos a los pacientes fumadores a que tengan una consulta cardiovascular. Si el paciente tiene antecedentes familiares, es decir, si su mamá o su papá presentaron un infarto a una edad, vamos a llamar temprana, 50 años o menos, entonces también esos hijos tienen más riesgo de presentar enfermedad cardiovascular temprana, infartos a temprana edad. Entonces también son pacientes que deben tener una evaluación rutinaria con el cardiólogo. Sin contar que si hay otros factores genéticos como enfermedades que se heredan de los padres propiamente dicho, como anomalías de las válvulas, de la válvula aórtica, pacientes que tienen síndrome de Marfan, que eso se hereda genéticamente, entonces también tienen más riesgo de presentar enfermedades, y ese es un grupo muy especial también que habitualmente llamamos a las consultas. Lo ideal es que la persona, después que llega a la edad adulta por lo menos y ya tiene un ritmo de vida habitual, trabajo desorganizado, trastornos del sueño, etcétera, acuda al cardiólogo. ¿Los tragos, doctora, pueden dañar el corazón? Efectivamente. Ahora bien, no es el trago,
es la cantidad del trago. Ahora sí. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, Dos copas, una copa diaria. Exacto. Depende del tamaño de la copa también. Depende el sexo, depende la copa. Por ejemplo, las mujeres tenemos un metabolismo muy diferente al hombre. Sí. Así es que con menos cantidad de alcohol nos hace más daño. Por ende, la cantidad mínima de alcohol en hombres y en mujeres es diferente. Una bebida que 2 bebidas para el sexo masculino. Ahora bien, pacientes que son consumidores asiduos de alcohol y presentan una enfermedad cardíaca de cualquier índole, un infarto, una trombosis cerebral, no le indicamos que deje de manera abrupta el consumo de alcohol, sino a que disminuya el consumo a un consumo leve a moderado. Pero el consumo exagerado de alcohol puede producir una enfermedad dilatada del corazón también, que llamamos miocardiopatía por consumo de alcohol. Entonces puede afectar hígado, pero también puede afectar corazón. Entonces poner el corazón grande y el paciente entrar en lo que se llama insuficiencia cardíaca. Ok. Mire, doctora, hay prácticas culturales y coyunturales que se van imponiendo en las sociedades que después degeneran en enfermedades. Y le voy a decir una. Por ejemplo, aquí en el país están muy de moda, en diferente nombre, el sildenafil, desde 25, 50, 100 grados, que se entendía que era para gente ya con problemas por edad, pero las ventas del sildenafil en sus diferentes números de gramos va en aumento, porque hasta muchachitos de 20 años están usando sildenafil y no sé cuántos tipos de otros motivadores sexuales, ¿no? Eso es una. Y el otro es la aspirina de 81 miligramos, que la gente se lo autorreceta porque entienden que eso le podría liberar de un paro. ¿Qué hay de mito y qué hay de realidad? Bueno, primero, respecto al uso indiscriminado de sildenafil. En realidad, un hombre joven que no tenga ninguna alteración anatómica o funcional en su sistema sexual no debería consumir este tipo de sustancias. Como yo, por ejemplo. Exacto. En sentido general, cuando un hombre joven eso. tiende a utilizar este tipo de sustancia, quiere, no sé, mostrar una mayor destreza o supremacía sin conocer los efectos adversos y colaterales que tiene esta sustancia. Esto es un medicamento, esto es un fármaco que evidentemente sí se inventó para disfunción eréctil, tiene otras funciones. Nosotros los cardiólogos lo usamos, lo indicamos mucho para otro tipo de patología cardíaca. Sin embargo, sin usted saber cuál es su función cardíaca, cómo está la presión en su pulmón, y sin usted saber si eso va a tener alguna interacción con algún medicamento que usted utilice, no debería utilizarlo sin antes tener una orientación de su médico cardiólogo, porque el sildenafil, que es un inhibidor de las fosfodiesterasa, es un medicamento que produce vasodilatación, es decir, hace que las arterias se dilaten. Cuando la arteria está dilatada, que no puede contraerse, la presión arterial disminuye. Entonces, si usted es hipertenso y está utilizando medicación para la presión arterial, este medicamento puede hacer una sinergia con el fármaco que ya usted usa. De igual forma, si usted ha tenido un infarto y utiliza medicamentos que ya son vasodilatadores también, que nosotros lo indicamos para prevenir que le dé dolor en el pecho y otras cuantas patologías más, entonces lo suma y el paciente puede hasta fallecer. Que hemos tenido casos de pacientes que llegan con un infarto y le preguntamos, ¿usted usa tal cosa y tal cosa? No, doctora. ¿Está seguro? No, doctora, no utilizo. Entonces llega con dolor torácico típico, con un infarto, y le ponemos un nitrato que también vasodilata. Y la hipotensión que se produce es una hipotensión de muy difícil manejo porque el vaso se queda completamente así. Entonces la sangre se queda sin poder fluir, el vaso no se puede contraer para poder mantener lo que nosotros llamamos gasto, o sea, que esa sangre llegue donde tiene que ir y lleve el oxígeno como lo tiene que llevar. Entonces, no es que el hombre no pueda usarlo porque para algo se inventó, es tener conciencia de que no se debe usar alegremente, incluso ese medicamento debería tener prescripción médica. Y los pacientes, sobre todo que tienen enfermedades cardíacas, tienen que acudir al doctor antes de usar ese fármaco. No es que no se pueda utilizar, claro que sí, pero todo tiene sus indicaciones. ¿Y la aspirina entonces? Entonces, con respecto a la santa aspirina,
Mire, en realidad, consumir la aspirina para quien ya la tiene por años y años usándola, dejársela o retirársela, per se no es que va a ser muchísima cosa. La aspirina nosotros la usamos como un medicamento para prevención secundaria. Es decir, ya usted hizo un evento y queremos prevenir que se produzca otro evento, entonces utilizamos antiagregante porque ya sabemos que usted tiene un problema de esa índole. Si usted no tiene ningún problema cardiovascular, si usted no ha tenido una trombosis, si a usted no se le ha colocado un stent, entonces el uso de aspirina como tal no está muy indicado. Hay pacientes que tienen alto riesgo y aunque no hayan tenido una enfermedad establecida como tal, sí tienen indicación. Para eso nosotros usamos score de riesgo, pero digamos un paciente de 35 años que hace deporte y quiere usarla para dormir tranquilo, no está indicado. Porque tiene efectos adversos también. Entonces la aspirina puede hacer daño en la mucosa del estómago y producir sangrado gastrointestinales. Entonces no todos los pacientes deberían usar aspirina. Se la beben con romo, doctora, de que con romo. Aspirina y Que así romo, me de que para hacer aprovecha maldad, más. doctora, para hacer Doctora, maldad. En esa misma área, ¿qué es de preocupación como especialista? ¿Qué le preocupa en términos de cardiología que está pasando en el país y que hay que prestarle atención? Bueno, preocupa la cifra que tenemos de cirugías cardíacas por enfermedad valvular que puede prevenirse a largo plazo. Es decir, quizás el enfoque que se le da a la entidad no ha sido el apropiado por décadas, por lo menos en nuestro país, donde la fiebre reumática es endémica, no es similar a otros países más desarrollados. Nosotros no somos Europa o Estados Unidos, donde la cifra de pacientes con fiebre reumática es muy baja. Nosotros tenemos una cifra de enfermedad por estreptococo que produce una faringitis y luego eso genera unos anticuerpos que van atacando las células del corazón. Casi siempre el niño se infecta en la edad escolar, 5 o 7 años, y esa infección a largo plazo va depositando, vamos a decir, unas sustancias que terminan dañando la válvula. Entonces no hacemos profilaxis, o sea, no hacemos prevención de que esa fiebre reumática vuelva a aparecer o de que el niño se vuelva a reinfectar. Mientras más se infecta y se infecta y se infecta el niño, entonces más riesgo tiene de que se dañe la válvula, y personas entre 30 y 50 años, que es la media en la que el paciente va a cirugía, tiene una válvula dañada porque en algún momento presentó esta infección. Entonces, quizá no sé si es que no ha llegado la información a que el profesor, si ve que un niño está haciendo a repetición un proceso de faringitis, mire si ya ve que tiene alteración articular, ¿por qué no lo lleva a su cardiólogo pediatra que le haga un eco? Porque no es lo mismo que luego se pueda prevenir poniendo la penicilina de forma apropiada. Entonces, ese abordaje, yo siento que como nación nos estamos quedando atrás. Y año por año eso suma una enorme cantidad de costo al sistema de salud, porque no todos los pacientes tienen los recursos necesarios para ir a hacerse una cirugía de 700,000 pesos, 1,000,000 de pesos. Wow. Entonces, Doctora, ¿qué relación transversal hay entre el régimen alimentario, esta cantidad de comida chatarra que comemos, chicharrones, tripitas y grasas saturadas con las enfermedades cardiovasculares? Bueno, esa es una relación lineal completamente de la mano. Mientras peores son los hábitos de alimentación de la persona, mayor es el riesgo de enfermedad cardiovascular. Esto no quiere decir que una persona que coma muy sano y que haga ejercicio no pueda tener una enfermedad cardiovascular, porque hay otros factores genéticos, etcétera. Pero a mayor cantidad de este tipo de grasas, que nosotros llamamos grasas malas para que el paciente de manera llana lo entienda, las frituras, las carnes rojas en exceso, las papas fritas, etcétera. Estas grasas malas tienen la particularidad de que son a veces unas moléculas muy pequeñas y se van pegando en el vaso sanguíneo. Entonces crean una placa. Esa placa se deposita ahí y mientras esa placa no pasa nada, el paciente no lo siente. Un buen día la placa se erosiona, se le hace una pequeña estría
y el cuerpo interpreta que tengo que cerrar esa estrellita que se abrió de esa placa de grasa. Entonces llama plaqueta, llama un sinnúmero de sustancias que fisiológicamente están para que si cuando usted se tiene una herida, ir a tapar. Entonces tapa una arteria, ahí se produce el infarto. Ahí se va tapando las arterias de la carótida, de esa misma placa, ahí deja el flujo de llegar de sangre apropiadamente al cerebro y se produce lo que llamamos trombosis cerebral, evento cerebrovascular isquémico. Es una de las causas. Hay otras causas, pero es una de las causas, quizá la que más predomina. Qué bien. O sea que en principio le hicimos una pregunta relacionada a la pandemia. Yo soy hipertenso y yo viví un momento complicado porque me dio el COVID y después que lo superé, yo en vez de tener la presión alta, comencé a tenerla totalmente bajita de una forma, o sea, yo no sé el riesgo que estaba tomando porque realmente cuando teniendo esa situación, tomaba la pastilla, ya ustedes saben, yo era borracho sin tomar. Y ahí cuando comencé a hablar con el doctor, dijo, oye, me comenzó a expresar de que muchos pacientes estaban presentando eso y que personas que sufrían de presión baja, de repente comenzaron a sufrir de presión alta. Y se creó toda una situación que de hecho alertaron al Ministerio de Salud para saber qué se podría hacer en ese momento. ¿Detectaron algún problema que la persona pueda quedarse con eso permanentemente o...? No hay algo que te diga que se va a quedar de manera permanente. Sin embargo, muchos pacientes que pasan un proceso inflamatorio, la misma inflamación produce cierta sustancia que hace que el vaso se dilate. Cuando el vaso se dilata, la presión disminuye. Y si usted ya es hipertenso y está tomando medicina para bajar la presión, entonces durante ese proceso que hay una cascada de sustancia liberada en el organismo, de sustancias inflamatorias y proinflamatorias, si el paciente está vasodilatado, puede haber una pseudo-normalización de la presión. Es decir, mientras todo eso está circulando, la presión desciende secundario a estas sustancias, entonces usted dice, bueno, mi presión está normal. No sabemos cuándo esto se va a detener. Yo tengo pacientes que llevan meses que yo he tenido que suspenderle la medicación porque aún la presión se ha mantenido por debajo de su nivel basal posterior a tener el COVID. Y a la inversa ha sucedido también. Entonces es una cosa que quizás debamos hacer algún tipo de estudio para esto. Doctora, hemos visto en las redes sociales, a mí me sale a cada rato ahí en el internet, sobre todo en Instagram, algunos médicos, pseudomédicos, personas que practican la medicina, dando una serie de consejos para que la gente tome uno que otro medicamento o bebida con el propósito de que eso le va a limpiar los vasos sanguíneos y las arterias. ¿Es recomendable ponerle atención a eso o uno ir directamente a su cardiólogo y que sea el cardiólogo que le diga a uno qué uno debe tomar, que él le prescriba con el propósito de poder influir en la limpieza de esas arterias y vasos sanguíneos? Bueno, en primer lugar, la persona que está calificada es la persona que ha estudiado para eso. Sí. Ahora bien, nosotros como médicos nunca vamos a estar en contra de que usted tome avena, porque eso es algo natural. O sea, y mientras la gente no esté abusando de una sustancia así sea natural, no hay ningún inconveniente. Eso no significa que usted solamente tomando agua de avena verdaderamente va a bajar un colesterol total de 300 a 150. Sí le va a ayudar que en lugar de usted comerse la fritura, se coma la avena, porque usted está cambiando un alimento muy dañino con una carga muy alta de colesterol por un alimento que no lo tiene y que tiene más fibra y que lo va a ayudar a evacuar mejor, le va a ayudar con su aparato gastrointestinal y un sinnúmero de cosas, le va a dar más saciedad. Es decir, que si usted se siente más saciado va a comer menos porque son sustancias que se degradan más lento. Pero usted puede hacer el té de apio, cada cosa que llegue el paciente que me dice, mire, yo me tomo 2 dientes de ajo, perfecto, eso no hace daño. Doctora, mire, yo hago la malagueta con no sé qué, eso tampoco hace daño, todo eso es natural. Ahora bien, si su presión está en 200 y continúa en 200, la malagueta no la va a bajar. Usted va a seguir tomando su malagueta
pero se va a tomar la pastilla para la presión, porque esta es la que va a evitar que esa presión suba y de repente se le rompa un vasito en el cerebro y usted llegue con medio cuerpo así. O esa es la que va a evitar que en un momento la presión suba más y se le rompa la aorta y nosotros tengamos que hacerle una cirugía emergente de corazón abierto para resolver ese problema. Muy bien. Mire, doctora, La presión, para que la gente conozca, ¿cuál es la presión normal que debe tener un ciudadano que demuestra que no tiene ninguna afección cardiovascular y que su organismo más o menos marcha bien? Bueno, las cifras normales, hablamos de 120/80 hasta 139, la cifra de presión sistólica en la población promedio, porque nosotros, por ejemplo, con los más mayorcitos somos ligeramente más flexibles. E igual, valores por debajo, muy por debajo, siempre y cuando el paciente lo tolere, no ponemos nada para subirlo. Si usted habitualmente maneja 90/50 de presión arterial y usted esa es su presión porque usted es una mujer joven y delgada y maneja esa presión baja, si usted no está mareada ni nada por el estilo, yo no voy a poner nada para subir la presión, eso es normal para usted. Ahora, si usted habitualmente maneja 90/60 o 110/70 y de repente llega a mi consulta con 140/90, usted está hipertenso. ya, Porque está muy por encima de sus niveles basales. Pero así a promedio lo que quisiéramos es que todo el mundo que anda circulando por la calle tenga 120/80. claro. Doctora, mire, hay un tema ahora, ustedes saben que la obesidad mórbida, le dicen mórbida porque acerca a uno a la muerte, ha puesto de moda entonces las llamadas operaciones bariátricas, que están muy de moda, y los médicos, desde que uno va pasadito de libra, seguido lo que le recomiendan es bariátrica. Y la promesa es que el que se hace una bariátrica, aunque haya tenido todo un proceso de hipertensión, con la bariátrica la tendencia le ofrecen a uno que usted no va a tener ningún problema ya, que todos los medicamentos que tenían que ver con el corazón, eso ya no lo va a tener que usar. Ese es el discurso que se le está vendiendo dentro y fuera del país a hombres y mujeres para que se hagan la bariátrica. Mito y realidad, doctora. Bueno, el mito es que automáticamente usted pierda todo ese peso, le vamos a retirar todas las pastillas. Puede pasar. Puede pasar. Por ejemplo, una de las causas de hipertensión que nosotros llamamos reversible, que no es una presión alta que se va a quedar de forma permanente, es la obesidad. Mientras más peso, en sentido general, más tiene que esforzarse el corazón para bombear la sangre, el paciente se hace más hipertenso y comienza a tener problemas de colesterol, problemas de prediabetes o diabetes, y cuando el paciente normaliza ese peso, puede esto normalizarse. Sin embargo, si todo ese cuadro ya tiene muchos años de evolución y se ha instaurado y ha causado degeneración en los vasos o que los vasos sanguíneos estén muy rígidos y un sinnúmero de cosas que van pasando con el tiempo que el paciente tiene de hipertensión, no siempre, aunque el paciente pierda peso, vamos a prescindir de toda la medicación. Pero sí suele suceder que vamos retirando, porque efectivamente, a medida que el paciente pierde peso, los niveles tensionales comienzan a descender al punto de que su medicación habitual le queda muy alta y el paciente comienza a tener síntomas por tener la presión baja. Algunos pacientes están completamente sin fármacos, pero la obesidad es una cultura mental. Es decir, usted se hace una bariátrica si usted mentalmente no se preparó para lo que eso implica. El chance de que usted vuelva a ganar peso es muy alto. Sí. Y de que a medida que usted va pasando esas libritas, que ni se va percatando que la va recuperando, vuelvan a dispararse todos los mecanismos que usted tenía ya dormidos cuando usted perdió ese peso. Pero no puedo yo como médico ofrecerle o automáticamente yo le haga la bariátrica, le voy a poder retirar todo. Porque no siempre sucede. Entonces, en el paciente que no suceda, va a entender, pero están vendiéndome algo para hacerlo comercial. Y honestamente, el asunto de la bariátrica no lo es. La bariátrica, a pesar de que nosotros, naturalmente, mientras mejor nos vemos, mejor nos sentimos, y eso trabaja bastante la psiquis, el peso va muy relacionado con la salud. Entonces, ofrecemos cirugía bariátrica tratando de mejorar todos esos factores, porque la obesidad viene con una carga de inflamación muy alta. Estas células grasas se inflaman con mucha facilidad
y esa inflamación persistente es la que hace que el paciente entonces desarrolle enfermedades cardiovasculares y la diabetes, que son un tipo de enfermedad cardiovascular también. Doctora, estamos en el siglo del culto a la belleza. La gente quiere verse bonito, hombres y mujeres. Se hace cirugía. Y en el caso de las mujeres, pues se hacen implantes de seno, se le introducen silicón y se aumentan la nalga, por así decirlo, y se meten cualquier cantidad de cosas raras. ¿Puede este tipo de culto a la belleza, de intervenciones estéticas, también influir en dañar el corazón? No necesariamente. En sentido general, hay sustancias que están aprobadas para mejorar la belleza. Llámese tipo de implante que están aprobados. Esas cosas son muy estéticas, están muy por fuera. En sentido general no tienen ninguna afectación del sistema cardiovascular. Ahora bien, lo que sí está muy en boga es invitar a la gente a no colocarse biopolímeros porque producen deformidad, producen alteración del sistema graso que está debajo de la piel y un sinnúmero de complicaciones porque eso se queda mal puesto y se riega, entonces sí. Pero a nivel cardíaco per se, no es que esto haya tenido algún tipo de impacto en la salud cardiovascular. Ya esto es una cosa más estética, más de la piel, más de riesgo de infecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Doctora, la automedicación, en la línea que ahorita preguntaba el doctor Suero, la gente se vive automedicando y también se quitan tratamientos sin consultar con los médicos. Me consultaba alguien, me decía, mire, yo he usado anlodipina de 10 miligramos y un diurético. Pues se cansó del diurético y nada más se ve la anlodipina. Entonces, pregunta si eso tiene consecuencias o si siempre tiene que ir el diurético acompañado del otro medicamento. Bueno, todo depende por qué se lo hayan colocado. A veces ponemos un diurético u otro antihipertensivo junto con la anlodipina porque la familia de medicamentos a la que pertenece la anlodipina, cuanto más alta es la dosis, puede generar hinchazón en las piernas. Esta hinchazón sabemos que es un efecto secundario del medicamento y si es una hinchazón leve que el paciente puede tolerar, habitualmente se lo explicamos para que sepa que si pasa es por eso, pero en sentido general no va más de ahí. En ocasiones mejora con diurético, pero casi siempre lo que hacemos es poner otro tipo de antihipertensivo que comúnmente llamamos IECA en términos médicos ya, que tiene un efecto de otro punto de vista y contrarresta este edema. Pero muy probablemente a este paciente le hayan puesto el diurético para tratar de hacer sinergia, porque los diuréticos también se usan para controlar la presión arterial. Entonces nosotros tratamos de bloquear todos los mecanismos por los cuales el paciente desarrolla hipertensión arterial. Entonces, mientras menos volumen hay en el vaso, menos presión arterial, entonces es muy probable que este diurético se haya puesto por eso y no necesariamente por la hinchazón en las piernas. Él debería retomar su diurético. La veces, doctora Rosario, que los ciudadanos debemos ir al cardiólogo, ¿cuántas veces al año? No, para un ciudadano sin ningún tipo de enfermedad en una edad entre, no sé, los 40, 60, una vez al año o bianual, es suficiente si no existen factores de riesgo adicionales. Si ya el paciente tiene factores de riesgo o tiene enfermedad cardíaca establecida, todo va a depender de la enfermedad cardíaca que tenga el paciente y de qué tan controlado de su enfermedad cardíaca esté. Por ejemplo, un paciente hipertenso que se controla muy bien, puede que yo lo vea 1 o 2 veces al año. Pero si tiene insuficiencia cardíaca y con frecuencia se le hinchan los pies o ha tenido varias hospitalizaciones en los últimos años, el seguimiento es más corto. Entonces varía mucho entre paciente y paciente. Doctora, llegamos a la parte final de esta entrevista. Nos gustaría como especialista que pudiera enviar un mensaje final a esa población que sigue a este espacio, Su Mundo con el Pueblo, por favor. Sobre todo de cómo prevenir los problemas de válvula. Bueno. Eso yo estoy asustado ahora. Creo que con relación a los problemas de válvulas debemos prestar muchísima atención a la población desde la edad escolar.
pacientes que hayan tenido infecciones, faringitis a repetición, que hayan tenido fiebre reumática típica. Es un paciente que debería tener un seguimiento mucho más estrecho y usar la profilaxis de manera apropiada para prevenir nuevos episodios y por ende también disminuir la posibilidad de que se le dañe una válvula que eventualmente vaya a requerir cirugía. Esa es la primera cosa. Lo segundo es de vez en cuando desconectarnos un poquito de los dispositivos y coger un poquito de ese tiempo para hacer algo de actividad física. Y aunque la vida va muy rápido, tratar de alimentarnos mejor y no olvidar su consulta con su cardiólogo de base. Pues, Excelente. doctora, ya terminando, doctora. Doctora, la tranquilidad del bolsillo tranquiliza la hipertensión. Tranquiliza todo. Gracias. Gracias, doctora.